Hola, este episodio de Sonoras contiene narraciones explícitas de intentos de suicidio. Se recomienda escuchar con esta consideración. La última vez que intenté atentar contra mi vida fue a principios de 2023. Estaba sola en mi apartaestudio, en remisión parcial después de un par de meses en terapia y 2 hospitalizaciones en clínicas psiquiátricas distintas. Estaba lista para volver al trabajo. Recuerdo bien lo que hice, mas no lo que pensaba o sentía. Amarré un cinturón a un pedazo de tela gruesa que usaba para amarrar la cortina. Me paré en un banquillo, rodeé mi cuello y me dejé caer. Lo único que sentí fue un dolor inmenso y arrepentimiento. Afortunadamente, el banquillo estaba cerca y pude jalarlo hacia mí con los pies. Ese día estaba sola. No había nadie a mi alrededor que me impidiera acabar con todo. Fue la primera vez que me salvé a mí misma. Desde entonces, no he vuelto a intentarlo. Sin embargo, mentiría si dijera que la idea abandonó por completo mi mente. A veces me visita sin previo aviso y se queda unas horas o un día, pero ya no me da miedo sentirme así. Llegar a este punto no ha sido nada sencillo. Cuando yo tenía 14 años me intenté suicidar, nunca le dije a nadie. Y como yo no hablé nada en la clínica, pues no supieron nada. Y fue como con unas pastas. Y como yo no dije nada, yo me acuerdo que mi mamá me dijo como, no, es que ella se desmayó y ella está así porque ella no come, porque ella es una berrinchuda, porque ella es una pataletosa. Entonces yo nunca le conté a nadie que me había intentado suicidar. Quien habla es Laura Orjuela. Tiene 26 años, es comunicadora social y periodista. Es de Villavicencio, pero hace 10 años que vive en Bogotá. En febrero del 2020 tuve mis 2 intentos de suicidio. Fueron como el 16 y el 17 de febrero. A mí me hospitalizan el 19 de febrero por primera vez en una clínica psiquiátrica. Mes y medio duró esa hospitalización. A mí pues me cogió pandemia en una clínica psiquiátrica. Después de eso tuve otro intento de suicidio a mitad de año, ese mismo año. Dentro de mi contexto y mi historia pasaron como una serie de situaciones en las cuales yo interpreté que yo no podía contar mis cosas, ¿no? Por justamente esto, porque la prioridad eran otras personas y yo era una niña que realmente no era importante sus... espérame que me voy a poner a llorar. Al extremo norte de Colombia, en Cartagena de Indias, vive Joyce Triviño. Tiene 25 años, también es comunicadora social y artista visual. Se reconoce y enuncia como una mujer negra afrofeminista. Los comentarios eran estos: es que las cosas son como son, siento que estás exagerando, siento que las cosas no son así, siento que te estás inventando esto, siento que por el hecho de ser joven, además tú no ves las cosas desde una perspectiva real, tú estás bajo los efectos de las hormonas. Es que claro, las hormonas a tu edad son muy normales. A Laura, a Joyce y a mí nos unen 3 cosas. Somos mujeres colombianas, periodistas, y hemos sido diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es el TLP? Es un trastorno en el que aparece sintomatología de mucha inestabilidad, muchos cambios fluctuantes del estado de ánimo y va acompañado por un déficit en el control de los impulsos. Escuchamos a Ana Cavadas, psicóloga general sanitaria con más de 10 años de experiencia en trastornos mentales graves. Actualmente trabaja en AMAI, una fundación española dedicada a la atención, formación e investigación en torno al trastorno límite de la personalidad. Podemos hablar de síntomas muy característicos del trastorno límite, como puede ser el sentimiento de vacío, que por eso decía antes que se asocia mucho con una falta de identidad. Muchos lo describen como un agujero cuando les pides que pinten su retrato. Te pintan casi siempre un agujero en medio del estómago, ¿no? Y es una sensación como de estar al borde del abismo casi de manera permanente, ¿no? Como de caída libre.
viene muy acompañado también de relaciones a veces inestables, que bueno, alternan muchas veces la idealización y la devaluación de las personas que están alrededor. Pero bueno, yo al final creo que los definiría como personas que sufren muchísimo y que reciben mucho estigma y mucha falta de empatía y de comprensión. Antes de ser diagnosticada, yo estaba convencida de que era una mala persona. También pensaba que era exagerada. No ayudaba el hecho de ser mujer y que se esperara de mí cierto tipo de conductas. Es normal, las mujeres son dramáticas, histéricas, muy emocionales, así son las cosas con ellas. Y así crecemos normalizando síntomas de algo mucho más complejo que un berrinche. Soy Paula Cubillos y esto es Sonoras, una serie en la que se unen las voces de mujeres iberoamericanas cuyas experiencias han sido históricamente un tabú para la medicina. Un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. Quédense con nosotras. Y yo me acuerdo que yo le dije a alguien como, creo que estoy deprimida. Y a mí me dicen, no estás deprimida, estás triste. Entonces, no, Laura no está mal, Laura quiere llamar la atención. No, Laura no está mal, Laura está haciendo berrinches, está haciendo pataletas. Entonces nunca se le da el trato como la importancia que se debería darle. El riesgo de cuando las mujeres nos dicen es que tú estás exagerando, es que uno incluso se cree esas percepciones. Empieza a pensar que es que uno exagera, que es que uno realmente no está viendo las cosas con claridad. Y se lo atribuyes a cualquier cosa, a las hormonas, a la menstruación, a tantas cosas que no te enseñan realmente a validar y a identificar tus emociones y por tanto a tratarlas, ¿no? A transitarlas de una manera sana. Que es cierto que tanto a hombres como a mujeres se nos atribuyen unos rasgos o unas formas de ser y de pensar que luego lo que vemos es que no se corresponde con la clínica, ¿no? Es decir, podemos atribuir a la mujer mayor emocionalidad o mayor sensibilidad, depende de la persona que tengamos delante, ¿no? El sesgo de género en la salud mental también afecta a los hombres, a quienes no se les permite mostrar vulnerabilidad ni emocionalidad porque eso es cosa de mujeres, ni lo permita Dios. Lo gracioso, pero no de jaja, sino de irónico, es que a nosotras, que supuestamente somos los seres que se dejan llevar por las emociones, tampoco se nos permite sentir. Porque al final sí que es cierto que la emocionalidad desbordante que siempre se le ha atribuido a la mujer no tiene por qué ser cierto, ¿no? Sí que es cierto que si vamos a hablar sobre epidemiología, hay trastornos de personalidad que surgen más en mujeres y hay otros que surgen más en los hombres, ¿no? También es cierto que lo que vemos es que a consulta, por ejemplo, nosotros hablando de trastorno límite, antes atribuíamos un 7-1 mujeres frente a hombres, ¿no? En el diagnóstico, y esto lo que se ve es que sucede porque parece que las mujeres acudimos más a consulta o a pedir ayuda, ¿no? Lo tenemos como más normalizado y los hombres, sin embargo, todo lo contrario. Aunque tengamos más normalizado el pedir ayuda, a las mujeres se nos minimiza, incluso en espacios donde se supone deberían brindarnos acompañamiento psicológico o psiquiátrico. Y yo sentí que básicamente esta psicóloga fue como, ay no, mira, esto es algo normativo, es normal que tú te sientas así cuando estás en esta edad, y no es normal que yo me estuviese sintiendo así. Yo estaba en un puto desorden alimenticio, yo no comía, o sea, yo si me comía una galleta festival con jugo todos los días, una sola vez al día era mucho, era lo único que me provocaba comer. Yo llegué a pesar 42 kilos. Yo realmente estaba en los huesos y nadie se daba cuenta de eso. Este sesgo de género tiene bastante que ver con un término que Marsha Linehan, que bueno, era una paciente que después elaboró la terapia dialéctica conductual, hablaba, que es el término de invalidación. Y es cierto que la invalidación es bastante frecuente en contextos familiares con niñas, ¿no? O con mujeres desde ese término de exageradas o histéricas o una negación con respecto a expresar los sentimientos, que ojo, esto también pasa con los hombres en otra medida y también les afecta a cristalizar mucho más el carácter y la emoción, ¿no? Pero sí que es cierto que
que con mujeres lo vemos en consulta a diario, ¿no? El cómo han aprendido a reprimir todos esos sentimientos porque el expresarlos era sinónimo de histeria, de exageración, de manipulación incluso, ¿no? O de dramatismo. Cuando pasas tanto tiempo expuesta a la invalidación y la represión, te convences de que estás en un callejón sin salida, en una crisis de la cual no puedes escapar. Empiezas a acumular culpa y vergüenza porque además desmereces, si lo tienes, el apoyo que recibes. Dudas de él, reniegas, te crees el cuento de que eres una mala persona y que todos están hartos de ti porque, en el fondo, tú lo estás. Una batalla constante todos los días, todo el tiempo con unos pensamientos horribles que jamás nadie pensaría, pero uno piensa por las personas porque eso pasa, uno empieza a pensar como yo pienso por mi papá y yo creo que mi papá y mi mamá están cansados de lidiar conmigo. Entonces yo tengo crisis y en mis crisis pasa eso, entonces yo le digo, me dice, ¿qué pasa? Yo le digo, no, es que yo sé que ustedes están cansados de mí, ustedes están cansados de lidiar con esto, ustedes están cansados de apoyarme económicamente. Y él es como, ¿quién te dijo eso? Y yo no, solo llega. Y él me dice, jamás nos vamos a cansar de ti. Jamás nos vamos a cansar de apoyarte. Y si podemos estar ahí en tus procesos mientras tú puedes volver a caminar solita, lo vamos a hacer. Lo que nuestro equipo suele tener muy en cuenta es que vas a recibir personas con un alto nivel de cansancio y de malestar, que han estado recorriendo muchos profesionales por los que no se han sentido entendidas, y por tanto va a ser una intervención muy basada en el vínculo, ¿no? En la cercanía y en el apoyo, en el que tienen que salir de ese espacio habiéndose sentido entendidas, ¿no? Yo seguía buscando ayuda terapéutica porque realmente yo sentía que no podía sola. O sea que a pesar de yo hacérmela fuerte, yo decir que yo podía, yo sentía que sinceramente que yo no podía. Y esto pues obviamente me hacía querer volver a confiar. Eso es un tema que quizá yo tengo, que yo, a pesar de que a mí me hieren, yo vuelvo a confiar y vuelvo a creer. A veces, después de pasar tantos años sufriendo y saltando de especialista en especialista, te encuentras con la persona correcta. Alguien capaz de verte como un ser humano y no como un cúmulo de estereotipos o una cifra en una estadística. Encontrar una buena psicóloga, un buen psicólogo o una buena o buen psiquiatra puede marcar la diferencia entre vivir y sobrevivir. Yo buscaba y buscaba y buscaba, hasta que llegué a esta persona, esta mujer que admiro y que le agradezco tanto, porque por primera vez, después de, quizá 7 años buscando terapia, esta persona por fin me valida y me dice, es que tú sí tienes TLP. Tus rasgos son este y este y este, y debemos trabajar no tanto en el TLP, porque eso es lo que te va a acompañar toda la vida, es en el afrontamiento de tus emociones. Y ella lo primero que me dice es, por favor, no busques en internet qué es el TLP. O sea, no te pongas a ver los síntomas, las causas, porque eso es una forma muy general de verlo, pero el TLP se vive distinto para cada persona. Y ahí fue que lo entendí. Y yo dije, oh, claro, por eso es que si yo me comparaba con la experiencia de vida de otras personas, nunca me iba a ver reflejada, porque mi TLP es distinto. Y mi forma de afrontar mis emociones es distinta también. Entonces, ella me empieza a mostrar literatura, a mostrar herramientas de afrontamiento, que yo siento que por primera vez yo evoluciono en la terapia. Fue un proceso completamente natural, fluido, en el que yo me sentí validada, escuchada, reconocida, y que me sentía por fin importante, ¿sabes? Porque además fue una terapeuta que me busqué yo. Cuando conocí a mi actual psicólogo a finales de 2022, después de estar internada, yo prácticamente no hablaba. En mis ojos no había brillo ni un ápice de esperanza. Solo pensaba en la oportunidad perfecta para acabar con el dolor que estaba sintiendo. Sin embargo, él siguió apostando por mí. Al escuchar mi diagnóstico, por primera vez encontré sentido a todo lo que había vivido.
Lloré desconsoladamente porque al fin alguien me explicaba que yo no era mi trastorno, que no era una mala persona deseosa de hacer daño a los demás, sino alguien que necesitaba ayuda. Bueno, pues yo creo que es algo absolutamente necesario que tenemos que hacer desde nuestra profesión, porque no nos damos cuenta tampoco del daño que infringimos a las personas, ¿no? Porque no los estamos viendo como personas, sino como decías tú, como estereotipos o como arquetipos. Entonces tratamos de adaptar a la persona a un marco que nosotros tenemos y lo único a lo que lleva eso es a la frustración de la persona y a la frustración del profesional, porque esa persona nunca va a poder encajar en un marco que nosotros tengamos. Entonces, yo cuando hacemos formación o hacemos selección de personas que van a entrar nuevas, siempre digo lo mismo, es decir, delante de vosotros hay una persona y vosotros os vais a tener que adaptar a esa persona con sus circunstancias, con su ambiente, con su historia de vida. Ojo, sin ver el diagnóstico como primera fase, ¿no? Es decir, no es una persona con trastorno límite lo primero que vemos, no, es una persona que ha sufrido, que ha tenido una historia con estas condiciones, con estas características. Con el acompañamiento adecuado, el compromiso con el proceso como paciente y una buena red de apoyo, eventualmente llega un día en el que la luz empieza a entrar por la ventana. Entonces es aprender también y reconocer que y darme cuenta y decir como, hey, no, yo no soy una dramática, yo no soy una exagerada, yo no soy una chaucera, soy una persona con un diagnóstico de salud mental que está pasando por una crisis. Y aprendí a validar mis sentimientos, mis emociones, mis crisis, pero también aprendí a poner límites y le enseñé a mis amigos más cercanos, mis amigas, a también aprender a decir, no quiero esto en este momento, no quiero cargar con esto. Hoy yo soy capaz de identificar mis emociones, validarlas, transitarlas de una manera mucho más sana, sin pensar entonces, ay, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que no es para tanto? ¿Será que incomodo a...? No, o sea, es como, claro, es un proceso y hay veces que recaigo otra vez en el pensar y en el sentirme así, pero nuevamente es como, Joyce, está bien, lo que tú sientes es válido y si te duele es porque duele, no le pongas otro color, es simplemente tu sentir y es válido por eso. Pero enviar a la gente a terapia no es suficiente. Tener acceso a un acompañamiento de calidad sigue siendo un privilegio. Es crucial fomentar más conversaciones que conduzcan a acciones concretas, como destinar más recursos a los centros de atención, promover la educación sobre el bienestar emocional desde edades tempranas, en todos los espacios de socialización, y exigir políticas que garanticen el acceso equitativo a los servicios de apoyo psicológico y psiquiátrico para toda la población. Y no podemos olvidar que la terapia no es lo único que nos ayudará a promover una buena salud mental en la sociedad. Sin un hogar, sin comida, sin seguridad, sin un nivel mínimo de bienestar, no puede existir salud mental. Este episodio también busca recordarnos que, a pesar de todo, no estamos solas y tampoco tenemos que tenerlo todo resuelto. Llegaremos ahí, un día a la vez, y miraremos hacia atrás para sorprendernos con el camino que hemos recorrido. Esta patología habla de un nivel de sufrimiento elevado, pero es importante que sepan que hay personas que se han rehabilitado, que hoy pueden tener una vida normal, que la terapia no quiere decir que cambiemos a la persona, porque a la persona hay que mantenerla siempre, porque todo lo que hablábamos antes de la sensibilidad y todas las potencialidades hay que mantenerlas como oro en paño, pero les enseñamos a vivir mejor y a respetarse más. Por tanto, lanzar un mensaje de esperanza con todas las personas que sufren este trastorno, que no están solas. Si tú o alguien que conoces está teniendo pensamientos suicidas, no dudes en llamar a las líneas antisuicidio disponibles en tu ciudad o país. Siempre hay personas dispuestas a escucharte y ayudarte. Si las salas de parto tuvieran paredes de cristal, ninguna mujer se embarazaría. ¿O cómo era el dicho? Para muchas mujeres el embarazo y el parto se convierten en experiencias sumamente traumáticas, desde programar cesáreas innecesarias, practicar episiotomía sin consentimiento, hasta gritarle a la mujer en trabajo de parto que deje de exagerar su dolor.
En el próximo capítulo de Sonoras hablaremos sobre la violencia obstétrica como problema de salud pública que afecta a miles de mujeres a lo largo y ancho de Iberoamérica. Sonoras es un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. La dirección, producción general, investigación y guión estuvieron a cargo de Paula Cubillos. El montaje y diseño sonoro estuvo a cargo de Elkin Oliveros. Agradecemos a Laura Orjuela y a Joyce Triviño por su participación. También agradecemos a Ana Cavadas y a la Fundación AMAI. Pueden encontrar más información en la